Esta noche les vamos a hacer un pequeño resumen de lo que es hojas de chequeo y diagramas de afinidad. Mi nombre es Andrea Rodríguez y el de mi compañero Camilo Blanco. Hojas de chequeo. Es un formato utilizado para recolectar datos por medio de la observación de una situación o proceso específico. La función de una hoja de verificación varía de acuerdo al tipo de hoja. Entre esos está para cuantificar los defectos por producto, para cuantificar los defectos por localización, para cuantificar los defectos por causa y para realizar un seguimiento a las actividades de un proceso de verificación. Tipos de hojas de chequeo. No hay tipos establecidos de hojas de verificación de manera formal. Sin embargo, sí podemos definir ciertos usos comunes, los cuales se resumen en tres, que son la hoja para registro de datos, hoja de localización y hoja de lista de chequeo. Un ejemplo es aquí es un negocio que presta servicio técnico a computadores. Su dueño ha decidido caracterizar el tipo de errores que se presentan, su frecuencia y el número de errores que puede solucionar un técnico por un periodo de tiempo. Entonces está el paso 1, que es clasificar los defectos que tienen los clientes en su computador y la eficiencia de la solución por parte del personal. Está el por qué, que es prestar un mejor servicio de acuerdo al tipo de defecto y capacitar al personal nuevo en los defectos más frecuentes. ¿Cuándo? Los datos se tomarán por 3 semanas. ¿Dónde? Los datos se tomarán en el salón de reparaciones. ¿Quién? Los datos serán tomados por el ingeniero del producto y se evaluarán 3 técnicos. ¿Cómo? Los datos serán tomados a través de hojas de chequeo según la siguiente clasificación. Entonces, ahí dice que una cruz, perdón, son los defectos del board. Un círculo, que sería este, serán los defectos en el monitor. Un triángulo serán los defectos de ventilación y una X, defectos por software o virus. El paso 2 es clasificar los datos según la semana, como lo vemos en el cuadrito. Entonces está semana 1, semana 2 y semana 3 y el total de reparaciones. Entonces acá ya está el cuadro totalmente diligenciado. Con esto podemos determinar el número de servicios según la clasificación definida, cuántos servicios se realizó cada técnico y la semana en que lo hicieron. Con estos datos ya podemos tomar decisiones respectivas o adelantar otros estudios con otras herramientas de análisis y priorizar los problemas. Entonces, un ejemplo ahí es, podemos evaluar por qué el técnico 2 no tiene el mismo rendimiento que el técnico 1, cuánto tiempo tomará realizar las reparaciones de cada tipo, qué puedo hacer para hacer más rápido las reparaciones del monitor. Entonces ahí seguimos con diagramas de afinidad. Listo, buenas noches. El diagrama de afinidad sirve o su utilidad básica es agrupar visualmente ideas o asuntos. ¿De qué manera o de qué forma podemos organizar esas ideas a fin de comprender la esencia de un problema? Esa es su definición objetiva. Y esto con el fin de hacerlo más sencillo y hallar siempre soluciones. El uso de un diagrama de afinidad es un proceso creativo que se crea por consenso, por medio de una clasificación y se elabora habitualmente en equipos de trabajo. Listo, ¿cómo podemos elaborar un diagrama de afinidad? Son aproximadamente pues 7 pasos básicos en el cual el modo de elaboración de estos diagramas se lleva a cabo por la primera metodología, que es identificar el problema. Siempre lo primero que se debe hacer es determinar cuál va a ser el problema a solucionar y si se puede resolucionar mediante preguntas. Es importante.
Como segundo aspecto tenemos reunir datos sobre posibles causas, es decir, agrupar mediante una lluvia de ideas, entrevistas, grupos de trabajo y demás. Después estudiamos los datos, es decir, se desglosan frases independientes con un solo significado evidente. Después se unen los datos por afinidad, es decir, como que se van clasificando. Una vez expuestas todas las ideas, toca irlas agrupando por afinidad mutua. Después se nombran los grupos, es decir, en cada grupo se dispone un título en común mediante una discusión en grupo. Y después se elabora el diagrama, es decir, se dibuja el diagrama de afinidad, que ya lo vamos a ver más abajo. Y después confirmamos los datos, es decir, se discute cómo quedaron los grupos y sus elementos correspondientes al problema. No pasa. Allá. Ya. Listo. Bueno, la empresa que otorga préstamos a negocios y a personas cuenta con un modelo de negocio que le permite brindar su servicio a través ya sea de una sucursal física o mediante las plataformas digitales. Eh, Vamos a hablar en este caso, vamos a llamarla como Presta Ya. Entonces el ejemplo es, Presta Ya ha estado recibiendo muchas quejas de distintas índoles por parte de sus clientes. Su departamento de control de calidad ha hecho una recopilación y de las quejas presentadas por los clientes más importantes. Las quejas recopiladas fueron redactadas para ser entendidas por el equipo de mejora continua para ser clasificadas con un diagrama de afinidad. Listo, entonces el primer paso es vamos a declarar el problema. Entonces, ¿cuáles son las causas de las quejas por el servicio de Presta Ya? Entonces, ahí podemos ver en el paso 2 y en el paso 3 los elementos generados por el equipo de mejora continua para el siguiente caso que estamos analizando en el ejemplo. Entonces ahí podemos observar qué es lo que dicen los clientes de el por qué, ¿cierto? El por qué o las posibles causas de las quejas del servicio de Presta Ya. ¿Listo? Listo, entonces, pasando la diapositiva, tenemos entonces, comenzamos a realizar la agrupación de los elementos. Entonces, se puede con tan solo leer cada grupo de elementos entender lo que se tiene en común. Entonces, la gracia es que vamos formando grupos de trabajo, en este caso, grupos de afinidad, donde empecemos a mirar las quejas, las posibles quejas y sus respectivos grupos. ¿Listo? Listo. Entonces, después se discute con los miembros del grupo el nombre de cada agrupación. En este ejemplo, pues no vamos a ese punto de discutirlo, puesto que eso ya es más en consenso, en una reunión. Y ya después, lo que hacemos es definir el nombre para cada uno de los grupos. Es decir, que vamos a revelar el criterio considerado para haber ordenado los elementos de la forma descrita en el paso anterior. Entonces, como podemos observar ahí en nuestra diapositiva, entonces el grupo 1 se llama desconocimiento de la mecánica del préstamo. En el grupo 2, desconfianza en la empresa o en su modelo de negocio. En el grupo 3, 4 y 5 los denominamos como, se puede denominar como una decisión macro o un grupo macro, donde están los fallos de la infraestructura tecnológica, que es el grupo 3, deficiencia en la calidad de atención del servicio en el grupo 4, fallos o inconformismos en el modelo de operación, que es el grupo 5, y el grupo 3, 4 y 5 forman el grupo macro, que en este caso se llama el fallo en el modelo del negocio. Entonces ahí, después de eso, después de tener como el diagrama de afinidad,
lo que se hace es discutir. ¿Qué es lo que se va a discutir? Si han quedado bien los grupos y si los elementos corresponden a los problemas. ¿Listo? Eso en cuanto al ejemplo. Muchas gracias por escucharnos y espero que haya quedado claro. Gracias.